Muy bien, como lo habíamos anunciado, nuestra invitada en el día de hoy es la doctora Carolina Corcho, exministra de la Salud en el actual gobierno del presidente Gustavo Petro, y que ha venido haciendo un recorrido por diferentes lugares del país, llevando un mensaje. El tema más fuerte dentro del actual gobierno tiene que ver con la reforma a la salud, pero también otras propuestas y lo que tiene que ver también con la propuesta progresista a Colombia, tanto que la doctora Carolina Corcho es una de las que suena muy fuerte a ser la candidata presidencial del progresismo o del pacto histórico de todos estos partidos en el país. En Villanueva estará en el día de hoy a las 10 de la mañana en el Portón Negro con charlas sanas para un país enfermo. Doctora Carolina, bienvenida, gracias por estar aquí en Viva FM y pues sobre todo esta tierra, la tierra cuna de Cordiones. Muchas gracias y un saludo muy especial a toda la audiencia de Viva FM. Y bueno, estamos muy contentas por estar aquí con una muy buena recepción por parte del territorio. Ayer llegamos a La Jagua, estuvimos en El Molino y ahora acá en Villanueva para poder conversar con la ciudadanía. Como ministra ya había estado en La Guajira presentando la reforma a la salud aquí en el sur de La Guajira específicamente. Claro que sí, estuve en Fonseca, posteriormente también volví al sur de La Guajira, estuve en Hato Nuevo y de ahí volví otra vez a Fonseca, entonces digamos que es un territorio bastante cercano, lo he recorrido bastante. Doctora, ¿se ha enfrentado ante una avalancha mediática en lo que tiene que ver con la reforma a la salud o hay cosas que seguir evaluando realmente con lo que está pasando actualmente en el país? No, evidentemente hay una avalancha mediática de mentiras inducidas y perversas por parte de la oposición y por parte de aquellos que no quieren que este país cambie. Se le ha dicho a la gente que nosotros en la reforma a la salud estamos proponiendo que gobernadores y alcaldes manejen los recursos de la salud. Eso es falso. La reforma nunca ha propuesto eso. Por el contrario, hoy la salud sí la manejan muchos gobernadores y alcaldes que son dueños y clanes políticos que son dueños de las EPS y lo que estamos buscando es que los recursos lleguen directamente a ese fondo nacional que ya existe, que tenemos los colombianos, que llegue al puesto de salud, que llegue a la clínica, que llegue al hospital y que ese hospital chiquito de primer nivel del pueblo ya no esté desabastecido y sin insumos porque directamente la nación le va a entregar su plata mensual. Claro, estamos en un momento coyuntural. Anoche el Congreso estaba discutiendo, la Cámara de Representantes, en las sesiones extraordinarias, lo referente a la reforma de la salud. Pero hubo un tema que mencionó la representante Catherine Jubinao, recursos para la Ley 100, que tanto se ha criticado, incluso usted como ministra la ha criticado. ¿Qué tiene que ver con esos recursos que se resguardan y que de pronto están en discusión desde la noche anterior? Bueno, lo primero es que la oposición está planteando que es insuficiente el recurso que el gobierno entrega vía la UPC, que es el monto que gira el gobierno por cada uno de los afiliados. Pero eso no tiene ningún asidero. Hay 2 estudios que entregaron el Ministerio de Salud y el ADRES sobre los datos que presentaron las propias EPS para calcular esos recursos y se encontraron que las EPS nos facturaron un paciente que transportaron 15,000 veces en una ambulancia en un año. Nos están cobrando 980,000 millones de pesos por compra de medicamentos que no aparecen registrados en ninguno de los registros del país. Además, nos cobran platas por medicamentos que no entregan a la ciudadanía. No entregan a la ciudadanía, pero sí nos los cobran a los colombianos. Nos están cobrando además atenciones de 23,000 personas fallecidas que posteriormente fueron atendidas. Ahí vamos sumando irregularidades por más de 1 billón de pesos. En la nueva EPS nos están cobrando que la nueva EPS pasó de 14 billones a 24 billones y el revisor fiscal no firma que eso haya sido real. Luego, sobre esa base, cuando no hay datos confiables que inclusive sugerirían una defraudación al Estado, lo que dice la norma es que el gobierno tiene que aumentar por encima de la inflación causada el año anterior, que fue lo que hizo, y con eso se mantiene el rubro. Luego, hoy, quien esté diciendo que los recursos de la salud son insuficientes, miente, inclusive encubre organizaciones que están por lo menos mandando datos cuestionados y falsos para engañar al gobierno para conseguir más plata.
En ese sentido, pues obviamente, históricamente se conoce que el tema del manejo de EPS, muchas EPS han sido liquidadas, otras están bajo investigación por la manera como se están manejando los recursos en el país, pero actualmente, y hay una percepción en la gente, en el sentido que pues las cosas han venido cambiando. La gente decía, sí, estaba mal el sistema de salud, pero habían cosas buenas, y ahora de alguna manera comienza a desmejorarse la calidad del servicio, la entrega de medicamentos. ¿Por qué está sucediendo eso actualmente en los últimos meses, doctora? Bueno, lo primero que hay que aclararle a la gente es que la reforma no se ha hecho, no ha sido aprobada. Luego, la situación del sistema de salud actual es el fracaso de la Ley 100, no es la reforma. Y sabíamos que la Ley 100 iba a fracasar y por eso se presentó una reforma para evitar que eso pasara. Pero 2 años han dilatado en el Congreso de la República la solución. No tienes otra solución distinta a reformar el sistema. Es como un enfermo de cáncer que si le hacen el diagnóstico y no se le aplica el tratamiento, entre más días pase es peor. Dentro de 2 meses es peor, porque es que es un sistema que ya arrastra consigo un déficit billonario de unas EPS que quedaron debiendo 25 billones de pesos a clínicas y hospitales, que tendrían que tener casi 20 billones en bancos, en inversiones de capital. Nada de esto fue verdad. Entonces tenemos ese hueco financiero que solo se recupera con la reforma para empezar a que el sistema mejore, y eso es lo que no han permitido en el Congreso de la República. La propuesta más importante tiene que ver con la prevención, invertir más en la prevención y no en sanar a un enfermo, ¿no? Porque es más costoso aún. Y se está hablando de estos equipos médicos que pueden llegar al paciente. Usted conoce el departamento de La Guajira, Alta Guajira y estos municipios del sur en la zona veredal, pues el acceso a procesos y a entidades de salud es bastante difícil por el tema de vías y todo el rezago que tienen regiones como las nuestras. Sin embargo, mucha gente critica estos equipos que posiblemente generarían más costos al sistema. ¿Cómo podríamos explicar el tema de la prevención y los equipos de salud extramurales? Bueno, esos equipos de salud van a las casas, a las escuelas, a la calle, a hacer la detección temprana de la enfermedad de acuerdo a los riesgos. Nosotros podemos prevenir fallas renales, problemas de cardiología, suicidios, por ejemplo, en el área de salud mental, consumo de sustancias psicoactivas detectando a tiempo. Pero eso no es solamente esos equipos deben ir acompañados de toda una red de prestación de servicios, porque si ahí alguien necesita un psiquiatra, necesita una cirugía, un internista, inmediatamente debe haber una conexión del equipo con la red de mediana y alta. Por eso la reforma dice que Colombia se organiza en territorios entre 20 y 25 mil personas de acuerdo a la dispersión. Por cada 20 y 25 mil personas hay un centro de atención primaria en salud pago de manera directa por el gobierno nacional sin que pase por intermediaciones de la clase política de ninguna parte del país. Y ahí se garantiza las profesiones de la salud primarias que van a hacer esa tarea. Ese centro de atención primaria va a estar ligado ya al hospital especializado, a clínicas hospitalizadas para poder prestar los servicios complementarios. Por supuesto. Hablando de todo lo que viene y que es su fuerte, la reforma en la salud, quiero aprovecharla para hacerle 2 preguntas precisas y vamos a hablar ya del evento del día de hoy. La primera, Alejandro Gaviria de pronto es el polo opuesto, ¿no?, frente a la tesis que tiene la doctora Carolina Corcho. ¿Cómo fue la relación dentro del gobierno? ¿Cómo siguen estas discusiones? Uno. Y lo segundo es, ¿por qué en el momento más crucial, cuando se comenzaba a discutir la reforma en la salud, la doctora Carolina Corcho se separa del gobierno? ¿Qué fue lo que sucedió allí? Bueno, lo primero es que Alejandro Gaviria hoy, en la actualidad, es contrario a nuestras tesis, pero hace 10 años no. Hace 10 años hay videos de Alejandro Gaviria reconociendo que el sistema de salud está en una quiebra sectorial. Hace 10 años lo está reconociendo y hoy es un férreo opositor a que se resuelva esa crisis. Es más, él dice que la crisis la produjo la ministra Corcho y el presidente Gustavo Petro hace 2 años, cuando hay videos de él reconociendo como ministro esa situación. Entonces ahora cambió de posición. Es muy interesante esos cambios de posición y evidentemente esto generó una confrontación al interior del gobierno,
porque el presidente Gustavo Petro invitó a algunos ministros que no hacían parte del proyecto político progresista propiamente, pero que eran figuras que él creía que le podían ayudar a hacer el cambio y la transformación, y resulta que se configuraron fue como unos caballos de Troya dirigidos por Alejandro Gaviria para ejercer una oposición dentro del gobierno, oposición. Alejandro Gaviria estaba aliado con sectores de la prensa corporativa y de la oposición al exterior para ejercer esa oposición al interior del gobierno, hasta llegar a un punto en que se configuró un comentario, una realidad política que ellos construyeron, que era casi que decirle al presidente que la excusa para no aprobar la reforma era yo, ¿es la reforma o es la ministra? Y bajo esa perspectiva, con el presidente, y yo estuve de acuerdo, es la reforma. Si el problema para aprobar la reforma es mi presencia o le van a pedir a usted mi cabeza para la reforma, anticipemos esto y más bien que aprueben la reforma. Pues no aprobaron la reforma. Es decir, nosotros, aparte de haber hecho un acuerdo donde el proyecto de ley que nosotros presentamos se cambió en un 30% para lograr el acuerdo con los 3 partidos políticos, liberal, conservador, hicimos estos cambios en el gabinete y no aprobaron la reforma. Ese fue el punto determinante, porque es el momento y aún se sigue discutiendo la reforma. Exministra, lo que se ha venido comentando ha sido el Consejo de Ministros transmitido por televisión. ¿Cuál es su opinión frente a eso? ¿Qué hubiera pasado con Carolina Corcho allí en esa silla? La verdad, todos los consejos de ministros tienen sus tensiones. Yo creo que aquí ha habido como un asunto muy escandaloso respecto al hecho más preocupante en sí. O sea, aquí hay que hablar de los grandes problemas del país. Lo que me preocupó a mí, por ejemplo, del Consejo de Ministros es que no se hablara sobre los decretos de conmoción interior del Catatumbo. Me preocupó mucho que el ministro de Defensa planteara que todavía no había una articulación clara para llegar al plateado Cauca, dominado por Iván Mordisco, donde tuvo que haber o donde se diseñó una toma integral del Estado y no solo de la fuerza pública, que es lo mismo que se tiene que hacer en el Catatumbo. Entonces, digamos que eso fue lo que extrañé. Lo demás hace parte de las tensiones propias. Cuando yo estuve en el Consejo de Ministros, había tensiones mucho más complejas. Por ejemplo, aparecían filtrados en los grandes medios de comunicación muchas de las discusiones que teníamos, pero aparecían filtradas y tergiversadas cuando esto tiene una reserva de ley, y eso generaba muchas tensiones al interior. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que hay que analizar es en sí cómo son los avances de política pública y los resultados que debe presentar el gobierno al país. Eso es lo que tiene que preocupar del Consejo de Ministros. Claro, viene adelantando este importante evento en el departamento de La Guajira, que es Charlas Sanas para un País Enfermo, y uno comienza a ver estos últimos años el tema de la polarización, toda la situación que se ha generado alrededor de la figura de Gustavo Petro, presidente de la República. Charlas Sanas en un país enfermo. ¿Está realmente enfermo nuestro querido país? El país tiene enfermedades, tiene la enfermedad de la corrupción, que entre otras cosas, pues este gobierno ha tenido hechos de corrupción, pero los ha denunciado, y quienes han sido denunciados están en prisión, y aparte de eso el propio presidente ha pedido la renuncia a quienes tienen hechos muy evidentes para poder enfrentar la justicia. Eso no pasaba con los gobiernos colombianos anteriores, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero además el propio gobierno ha mostrado la corrupción. Le ha explicado al país cómo funcionan los mecanismos de corrupción. Por ejemplo, en salud claramente se ha explicado cuáles son esos mecanismos de saqueo de los recursos de la salud. A mí lo que me llama la atención es que no responde a la Fiscalía, no da un paso a la Contraloría General de la República, que tiene sobre la mesa denuncias muy graves, billonarias. También el gobierno ha mostrado la corrupción en el OCAD-Paz, en el gobierno de Duque y de Santos, recursos para la paz que no fueron ejecutados y que no tenemos clara su destinación, y así se han mostrado diferentes casos, ahorita por ejemplo con el tema de la mafia del contrabando, donde abiertamente el gobierno facilita información para saber cómo operan estas capturas o estos vínculos o estas conexiones entre la Fiscalía, entre la DIAN
y entre actores mafiosos para poder evadir, ¿no? La policía misma, el gobierno mismo ha facilitado que el país conozca cómo ha funcionado el Estado históricamente frente a la enfermedad y el cáncer de la corrupción. Frente a eso, doctora Carolina, y volviendo a los municipios, en algunos municipios pues las prestaciones son a través de los hospitales locales. Conocen la realidad de lo que sucede con estos hospitales, muchos incluso en situación de quiebra, como el caso del Molino. Sé que ya conoció el Molino. El ministerio consignó un dinero muy importante para un nuevo hospital y es el momento, y más bien el ministerio está diciendo devuelvan la plata porque no han podido ejecutar el hospital del Molino. Esa es la historia de los hospitales en Colombia. Se hacen las asignaciones presupuestales y las secretarías de salud locales, cuando tienen que hacer la labor, no tienen la capacidad, entonces generalmente los estafan los contratistas, dejan los elefantes blancos y se van, y como un hospital no tiene la capacidad para poder interpelar jurídicamente todos esos procedimientos y las supervisiones, pues se pierde el hospital. Nosotros hemos propuesto que en todo el país haya una gran, por ejemplo, en el caso de Bogotá existe el instituto, el IDU, el Instituto de Infraestructura, que se ocupe de esos megaproyectos, porque tú necesitas tener un equipo técnico, un equipo jurídico, que sepa interpelar jurídicamente a estos contratistas, y esa es la situación que se está presentando también acá. Usted menciona algo muy importante, doctora Carolina, y es lo técnico, y hay una discusión en el país, que en este gobierno hay más ideología que tecnicismo. ¿Cómo sopesar esas dos líneas, lo técnico y lo político, y lo ideológico además? Bueno, yo creo que si algo es ideológico en este país, en el caso de salud, si algo es ideológico es el neoliberalismo. Ellos hablan de una supuesta economía de mercado que nunca existió. Lo que existió en Colombia fue la decisión que tuvieron en los gobiernos anteriores de que el Estado entregara billones de pesos a particulares sin control. Eso no es ningún mercado. Han sido gobiernos muy antitécnicos, que han gobernado con una firmeza ideológica muy grande, y ellos repiten varias veces que hay un mercado allí donde el Estado entrega por anticipado 95 billones de pesos a las EPS y que eso es un mercado. Eso no es un mercado. Entonces la ideología siempre se estrella con la realidad, y por eso el sistema Isoaguas tiene en este momento una caída libre en el ámbito financiero, porque ideológicamente ellos nunca debieron aceptar eso. El gobierno de Gustavo Petro tiene una perspectiva distinta a los anteriores gobiernos, tiene una perspectiva de justicia social, de profundización de la democracia en Colombia, y eso tiene un estudio, unas investigaciones. Yo hice parte de la construcción del programa de gobierno de Gustavo Petro y construimos algo que se llama la Agenda de Transición Democrática, Otra Colombia es Posible, donde participaron 65 investigadores e investigadoras del más alto nivel, no para hacer diagnósticos, sino propuestas de política pública que ha presentado el gobierno. La reforma tributaria. La reforma tributaria fue un estudio de investigación liderado por Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia, con todas las declaraciones de rentas, millones revisadas para poder mirar las injusticias de las reformas tributarias antitécnicas e ideológicas de los anteriores gobiernos, donde no hacían sino gravar la comida de las clases populares y gravar a las clases medias. Aquí se hizo una reforma progresiva que grave las grandes rentas, los grandes capitales. Lo que sí me parece a mí absurdo en esa reforma tributaria es que la Corte Constitucional, bajo una visión ideológica y sin sustentación técnica, haya tumbado el impuesto a las empresas de extracción minera. Y estoy hablando acá en La Guajira, que ese es un flagelo de que vengan transnacionales a hacer extracción minera a cielo abierto, y entonces aparte de eso no paguen impuestos, porque la Corte Constitucional definió que no había deducción de las regalías y confundió el concepto de regalías impuestos, que es un concepto básico, es distinto a las regalías que se tienen que pagar al territorio a los impuestos. Ahí perdimos 6 billones de pesos. Doctora Carolina, su nombre suena de manera muy importante, incluso tiene una aliada muy importante que es Margarita Rosa de Francisco, por ahí vimos la entrevista con ella, en el tema de la candidatura presidencial. Sin embargo, este gobierno ha atravesado situaciones y momentos muy difíciles ante la opinión pública misma. De llegar a la presidencia, ¿continuaría con el proyecto del presidente Gustavo Petro? ¿Haría cambios importantes? ¿Cómo lo evalúa personalmente la doctora Carolina Corcho lo que está pasando en el país y sobre todo el gobierno del presidente Gustavo Petro, que usted ayudó a que llegara hasta allá?
Bueno, lo primero es que nosotros hicimos parte de la construcción del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro, por lo menos en 12 temas. Compartimos a fondo que se necesita hacer esas reformas. Se necesita hacer una reforma agraria. ¿Cómo así que en La Guajira nosotros no estamos exportando los alimentos que se producen en el sur de La Guajira, el aguacate, el café, el maíz? Deberíamos estar exportando alimentos. Se necesita reindustrializar a Colombia, la reforma pensional para que entregue los 220.000 de bono pensional, que no es una limosna o un subsidio, es un derecho, un ingreso mínimo vital a cualquier viejo o vieja que haya trabajado en la informalidad. En eso creemos profundamente. Hay que hacer la transición energética, pero eso tiene que ser con cifras, con datos, no es que vayamos a cerrar mañana Ecopetrol y vayamos a acabar con el carbón. La humanidad va a necesitar carbón en menor medida, el petróleo, pero hay que hacer progresivamente ese cambio de la economía, de la exportación del petróleo por otro tipo de energías que tenemos que empezar, por ejemplo, a hacer aquí en La Guajira. La Guajira tiene un potencial para energía solar. Pero ha sido difícil implementarlo, ¿no? Con la consulta previa, por ejemplo. Exactamente, eso hay que concertarlo con las comunidades, la energía solar y la energía eólica. Yo creo que sería más fácil concertar con las comunidades de La Guajira esa transición, hacer dos tipos de energía, a concertar nuevamente, a que lleguen transnacionales, a hacer explotación a cielo abierto, que lo que ha hecho es afectar el agua en La Guajira y afectar las condiciones ambientales para los cultivos. Creería yo que lograríamos más fácilmente consenso hacia el otro lado, porque ya vieron lo que hace la minería cuando no es controlada, eso ya lo conoce la comunidad y la población en La Guajira. Entonces yo creo en ese programa debe continuar. Por supuesto que los elementos que habría que mejorar allí es como la gerencia pública, las realizaciones, la implementación, ser un poco más metódicos, organizados, en poder concretar esos hechos que se requieren. Evidentemente cambiar, el gobierno del presidente Gustavo Petro le tocó muy duro, ojo, porque es que venimos de un régimen de 200 años y este es un gobierno que está encarando un régimen que tiene la corrupción enquistada en el Estado y que tiene la corrupción enquistada contra los pobres de este país y que tiene una tecnocracia ya enquistada en el Ministerio de Salud y en esos ministerios, en el Ministerio de Salud enquistado alguna tecnocracia para que a las EPS se les diga entregando plata sin pedirle rendición de cuentas. En el de agricultura para que al campesinado no se le entregue tierra. Entonces darle la vuelta a eso va a requerir tiempo, va a requerir muchos hombres y mujeres que puedan explicarle esto al pueblo colombiano. Es mucho trabajo porque el país está muy atrasado. La oligarquía de este país nos entrega un país muy atrasado. Sería, y lo que se piensa en ocasiones es, el gobierno y el entonces candidato propuso cosas que cuando llegaron se encontraron con que eran irrealizables o muy difíciles de realizar por cómo está constituido el sistema. Exactamente. Primero, son difíciles de realizar en poco tiempo porque el cambio exige mucha necesidad de trabajo técnico, político, de política pública, y el Estado colombiano no va en esa direccionalidad, le estás dando un cambio de 180 grados. Pero segundo, es que aquí ha habido una oposición cerrera, y cerrera no solamente desde el Congreso de la República, cerrera desde las altas cortes, la Corte Constitucional, que era el bastión de protección de los derechos humanos de los más vulnerables, prácticamente desandó todo su camino jurisprudencial para la justicia social y ha revertido una cantidad de medidas, por ejemplo, una de las medidas para la reforma agraria en La Guajira. ¿Cómo así? Que el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que permitía la compra forzosa de tierras, que es una medida legal, que tiene un siglo de ser válida en Colombia, no la encontró válida la Corte Constitucional y la tumba, y con eso le quita la posibilidad al gobierno de que tenga un instrumento para entregar la tierra. El Consejo de Estado le tumba al gobierno un acto administrativo para que las juntas de acción comunal ayuden a construir las vías terciarias. El Congreso de la República todos los días hace filibusterismo. Ayer ya sacan cualquier tipo de excusas, que es que la hoja salió la tinta negra, aparece en un EPS con un formulario de un paciente de medicina, que cuando el paciente va con su orden médica le dice, no, es que con la letra roja no atiendo, es que al médico no le entiendo la A.
Pues para negar el servicio. Así están en el Congreso de la República, haciendo filibusterismo, inventando procedimientos para ver cómo dilatan y cómo no pasa nada en Colombia. Doctora Carolina, hablemos de La Guajira, la conexión con La Guajira, por qué ha sido importante para usted llegar a Fonseca, hoy estará en Villanueva, mañana en Riohacha, a presentar esta charla sana para un país enfermo y el caso de Villanueva. Cuéntenos por qué toma la decisión de visitar estos territorios. No, yo siempre he visitado La Guajira. Bueno, yo tengo una conexión muy fuerte con el vallenato y evidentemente aquí estoy en el corazón. Ya le iba a preguntar si tenía un vallenato de preferencia. ¿Sí? En el corazón mismo del vallenato me encuentro en este momento. Yo he seguido la vida de Leandro Díaz, que admiro profundamente Leandro Díaz por lo que significa ese hombre pobre con una limitación de la naturaleza, pero pues que logra ir más allá. Y que, como el mismo Leandro Díaz decía, es que no me pusieron los ojos en la cara, sino en el alma, y a partir del alma, él pudo describir el alma de esta región. Entonces me parece pues una figura muy bella, y por supuesto que además de eso, pues he estado conociendo los problemas de La Guajira. Desde que era ministra, nosotros estuvimos en Uribia, en la Alta Guajira, discutiendo sobre la sentencia T302, que es la sentencia respecto al tema de la desnutrición de los niños, niñas y adolescentes guayú. Entonces nos sumergimos mucho en el mundo de La Guajira, en el tema minero, en el tema de seguridad en este momento, que está teniendo bastantes dificultades como en todo el país, y en el tema de tierras, que son 3 temas fundamentales que queremos conversar ahorita con la ciudadanía a partir del paro reciente que hubo de varias organizaciones sociales que lograron unos acuerdos con el gobierno. Yo felicito al gobierno y a las organizaciones sociales que se sentaron a hacer un acuerdo que a mí me parece completamente viable, certero y bastante bien logrado. Esperemos entonces que sea un éxito a las 10 de la mañana, entonces en el Portón Negro. Mañana en Riohacha estará ¿dónde para los que nos ven y nos escuchan en Riohacha? En Sintra Carbón, auditorio de Sintra Carbón a las 10 de la mañana en Riohacha. Doctora Carolina Corcho, un gusto tenerla aquí en la mesa de Vivo FM. Bueno, muchísimas gracias, que estés muy bien.